Todos los derechos reservados a sus respectivos creadores, link del fic oficial en la descripción. Amazing Fantasy, capítulo 4. Parte 1. Deku, de regreso a casa. El detective Naomasa Tsukauchi es un hombre acostumbrado a estar rodeado de héroes. La mayoría de los policías no suelen hablar con ellos más de lo necesario. Claro, les dieron a los héroes informes sobre la situación y ayudaron a dirigir los esfuerzos de control de multitudes, pero una relación profesional fue donde las cosas comenzaron y terminaron. La mayoría no vio el sentido de estar allí ya que los héroes generalmente tenían el control de la situación. Algunos incluso llegaron a la conclusión de que son simplemente el equipo de limpieza para las batallas de villanos o simplemente personas que ayudaron a mantener las cosas bajo control hasta que llegó un héroe. Otros simplemente estaban amargados con héroes. No es fácil ser policía en estos tiempos. Convertirse en oficial requería que uno se comprometiera con más reglas y regulaciones de las que lo haría un héroe. Como tal, la policía a menudo es vista como inútil por el público en general. ¿De qué servía la policía cuando los héroes hacían todo el trabajo? Hubo murmullos sobre una huelga de masas de vez en cuando, pero nunca llegaron a ninguna parte. Tsukauchi nunca vio cosas así. Para él, los héroes eran más que una simple fuerza de mantenimiento de la paz. Fueron un faro de esperanza que ayudó al mundo a salir de los tiempos oscuros. Héroes ayudó a reconstruir una sociedad que una vez fue vista como irreversiblemente rota y trabajó incansablemente para mantener las cosas así. Era un mundo extraño, y Héroes ayudó a darle sentido. Esta vista hizo que Tsukauchi fuera un poco extraño en la fuerza policial, pero lo ayudó a escalar posiciones. También lo ayudó a acercarse especialmente al símbolo de la paz. Dicho símbolo de la paz llegaba ahora con 15 minutos de retraso a la reunión que sostenía con los jefes de policía y máximos héroes. Yo digo que deberíamos empezar sin él. El héroe número 2, Endeavor, gruñó con una mirada. Su barba llameante se encendió con irritación. No deberíamos retrasarnos solo porque quiere perder el tiempo mostrándose en todas partes. No podemos hacer exactamente ese Endeavor, respondió Tsukauchi, ignorando la mirada que Endeavor lanzó en su dirección. Después de todo, el caso lo involucra a él. Y podemos resolverlo muy bien sin su participación. Solo estamos lidiando con dos villanos en este momento. Si hay más y si son una amenaza razonable, podemos sentir la necesidad de posponer estas reuniones para su conveniencia. Tsukauchi odiaba lo sólido que era el argumento de Endeavor. No era tonto y sabía cuánto detestaba Endeavor a All Might por su lugar como el héroe número 1. Pero Endeavor tendía a reprimir sus sentimientos para hacer comentarios sarcásticos en público, y torcer una situación a su favor. Técnicamente, Endeavor tenía razón y podían buscar a Prowler y Misterio sin All Might. Para Endeavor, todo lo que All Might pudo proporcionar fue su opinión sobre la situación y el motivo de Prowler. Dos cosas que no harían mucha diferencia en el caso general, especialmente porque podrían razonar esto último a través de las acciones de Prowler. Además, si Endeavor tenía una ventaja inicial en las cosas, la oportunidad de capturar a los dos villanos que habían logrado escapar de All Might sería suya. Pero no sabía en quién podrían estar involucrados los villanos. Tsukauchi podía leer la habitación y podía ver un sentimiento algo creciente de que bien podrían terminar con las cosas. Antes de que pudiera intentar retrasar las cosas un poco más, la puerta de la habitación se abrió y All Might entró paseando con su sonrisa siempre presente y la última edición de su disfraz. Estoy aquí. Perdón por la demora. Tuve que ayudar a aclarar un accidente de tráfico al otro lado de la ciudad, evacuar un edificio que estaba en llamas y... No necesitamos escuchar la historia, gruñó Endeavor, mirando al número 1. Solo siéntate. Ya nos has retrasado lo suficiente. Ah. Esfuerzo. All Might sonrió y extendió su mano. Qué bueno verte de nuevo. Ha pasado un tiempo y... Pareció notar que Endeavor no tenía intención de sacudirlo y lo trajo de vuelta. Está bien, entonces. Supongo que los he hecho esperar demasiado tiempo. Podemos dejar las cortesías para más tarde. All Might fue a la silla abierta a la izquierda de Endeavor y se sentó. Bueno, ¿empezamos? A veces me pregunto si lo sabe y está fingiendo ignorancia, o si realmente no tiene ni idea. Tsukauchi suspiró mientras presionaba un botón en el control remoto que tenía en la mano. La presentación de diapositivas comenzó, mostrando una imagen ampliada del Prowler en su motocicleta tomada por un civil durante la persecución. Está bien, como todos saben, tenemos que discutir la reciente reaparición del Prowler. Presionó el botón nuevamente, mostrando la imagen borrosa del imitador de Spider-Man.
Ahora, esto por sí solo no sería motivo para reunirlos a todos aquí, pero el cambio en las prioridades de Prowler es algo de lo que preocuparse. Por no hablar de su nuevo arsenal. Tsukauchi se volvió hacia Olmig. Olmig, te has encontrado con Prowler varias veces antes de este evento. ¿Puedes decirnos tu opinión sobre sus acciones? Toda la sonrisa de Mig desapareció por un segundo y se frotó la barbilla en contemplación. Ciertamente es un cambio. Olmig asintió antes de volver a mirar a Tsukauchi. Prowler nunca ha sido de exhibiciones ostentosas o actos de pura malicia. Por lo general, prefiere robar lo que quiera y solo mata por necesidad. Para ella cazar a este hombre sin recibir nada a cambio, no podemos asumir que no hubo nada en el acto para el beneficio de Prowler, dijo el cuarto héroe de rango, Besgeanist, mientras miraba a Olmig. Es probable que el hombre tuviera algo que ella quería o que se topó con un crimen en curso. El jefe de policía, Kenji Tsuragamae, sacudió su cabeza de perro en desacuerdo. Me temo que ese no es el caso. Mis hombres han buscado en el área donde comenzó la pelea y no había nada digno de mención en las instalaciones. Ninguna compañía cercana ha informado que los dos pelearon dentro de su propiedad. Hasta ahora, la evidencia circunstancial sugiere que Prowler tendió una emboscada al hombre con la intención de acabarlo. Hay una explicación y es bastante simple. Endeavour habló, haciendo que todos lo miraran. Se le ordenó que lo hiciera. Tsukauchi asintió y decidió que ahora era el momento apropiado para cambiar el tobogán. Este muestra al nuevo villano que se nombró a sí mismo Misterio. Teniendo en cuenta que este villano hizo todo lo posible para hacer su gran entrada cuando el merodeador estaba a punto de ser detenido, lo que le permitió escapar, hemos llegado a la conclusión de que los dos están trabajando juntos de alguna manera. Presionó el botón de nuevo, ahora mostrando un robot humanoide aplastado y una instantánea de las botas de Prowler. Ambos también tienen tecnología deportiva mucho más avanzada que cualquier cosa que esté disponible actualmente, y he verificado con nuestros contactos gubernamentales para asegurarme de que este sea el caso. Supongo que ahora es el mejor momento para mencionar esto. Endeavour metió la mano en su bolsillo y comenzó a pasar fotos entre sus compañeros héroes y los policías. Hice mi propia investigación sobre el aumento de la delincuencia mediante el uso de esta nueva tecnología. Armas que disparan plasma sobrecalentado, trajes que permiten a los usuarios saltar grandes distancias, parece un saltamontes. El héroe del 9º ranking, Ryukyu, comentó con el ceño fruncido. Y trajes que aumentan la altura del usuario. Esa foto logró llegar a Tsukauchi, y vio una imagen de un hombre derribado que vestía lo que parecía ser un traje de metal y piernas que se extendían fuera del marco de la imagen. Una nota en el borde de la cabecera de la imagen decía 940 cm con una flecha que apuntaba a las piernas extendidas. Esos son solo los que tienen fotos que logré traer conmigo. Ahora Endeavour. No es muy deportivo mantener algo tan grande en secreto de tus camaradas. Olmig declaró. No lo mencioné porque no tenía un caso lo suficientemente sólido. Endeavour gruñó mientras señalaba a Misterio. Al menos hasta que apareció. Todos los villanos nos habían dicho a través de interrogatorios que recibieron su armamento a través de una fuente conocida como Misterio. ¿Quieres decir que les dio a estas personas estas cosas en persona? Ryuko preguntó con asombro en su voz. ¿Cómo es que nunca lo tuvimos apareciendo en nuestro radar? Alguien con ese tipo de habilidades sería la comidilla del inframundo. Eso es porque él nunca participó en el intercambio. Siempre hizo la venta a través de un tercero. El ceño fruncido de Endeavour se profundizó. Pero lo que realmente me molesta es que nunca antes habíamos oído hablar de este tipo. Es como si hubiera aparecido de la nada hace solo unos meses. Nadie adquiere este tipo de armamento que llevaría años almacenar sin que algunas personas lo recuerden. Su nombre, especialmente con un nombre como Misterio. Tsukauchi investigó y descubrió que el nombre había pertenecido anteriormente a un supervillano occidental ficticio de la serie Spider-Man. Era una regla tácita entre héroes y villanos que adoptar los nombres de héroes y villanos ficticios era algo que debía evitarse. No porque fuera ilegal, ya que, en las condiciones adecuadas, los héroes podrían adoptarlo sin problemas y los villanos no se preocuparían por infringir otra ley. Sino porque se sentía poco original, como si no pudieras encontrar tu propia identidad a pesar de tener un Kirk único. Alguien con un nombre como Misterio se habría burlado al menos una o dos veces hasta que les diera una lección. Si lo que estás sugiriendo es cierto, me preocupa aún más ese personaje que usa el traje de Spider-Man con el Kirk productor de telarañas, mencionó Olmig con el ceño fruncido. Si Misterio fue quien envió a Prowler tras él, entonces podría hacerlo de nuevo.
es probable que este personaje sepa algo sobre el villano que quiere olvidado y escondido en la tumba. Lo dudo, respondió Besgeanis mientras levantaba un dedo. Con toda la actividad policial y de héroes que ha provocado este ataque, es probable que pospongan un evento similar. Podrían intentar algo diferente o abandonar esta misión por completo. El jefe Tsuragamae asintió. Mientras tanto, deberíamos tratar de juntar nuestras pruebas y construir un caso. Entonces podemos concentrarnos en tratar de encontrar a este vigilante y traerlo por seguridad. Mientras los héroes y la policía hablaban, Tsukauchi le indicó a Olmig que lo siguiera afuera. El héroe lo siguió y el detective cerró la puerta detrás de él antes de que comenzaran a caminar por el pasillo. Lo siento, Yaji-san. Todavía no podemos encontrarlo. Pero, ¿por qué dejaría la ambulancia? Con todas sus heridas, quizás ya sospechaba que estaríamos obligados a traerlo para interrogarlo. Dios sabe que el hombre habría sido arrestado poco después debido a su uso ilegal de Kirk. No podemos tener vigilantes Yaji-san, incluso si solo se están defendiendo. Olmig suspiró. Tal vez, pero tenemos que tratar esto de manera diferente, Tsukauchi-san. Él sabe algo sobre misterio. Eso es seguro. Aparentemente, Olmig había escuchado todo lo que se dijo entre el villano y el vigilante. Si bien la mayoría podía notar y escuchar a los dos hablando entre ellos, la conmoción y la distancia hacían casi imposible saber qué se decía además de algunas palabras en inglés. Olmig estaba lo suficientemente cerca y lo suficientemente fluido en inglés para haber escuchado todo y contarle a Tsukauchi todo al respecto. Los dos que tenían una historia eran una certeza más que una teoría. El héroe se quedó en silencio y Tsukauchi pudo leer el estado de ánimo problemático en el aire. Estás pensando en él, ¿verdad? Misterio lo mencionó, dijo que escuchó todo sobre mí a través de ese hombre. Todo el rostro de Mig se retorció con odio, como si estuviera mirando a la cosa que ya no era un hombre una vez más. Debería estar muerto. Pensé que, maldita sea, todas las manos de Mig se apretaron en puños y Tsukauchi hizo todo lo posible para calmar al héroe. Él podría haber estado diciendo eso solo para irritarte. No lo pienses demasiado. ¿Realmente crees eso? Tsukauchi hizo una mueca antes de responder. No. Frunció el ceño y miró a Olmig. Los encontraremos muy pronto, Yaji-san. Responderán por sus crímenes. Toda la expresión sombría de Mig volvió a ser una sonrisa brillante, pero claramente tensa para cualquier observador cercano. Por supuesto. Después de todo, los villanos y los de su calaña nunca pueden escapar de la justicia por mucho tiempo. Luego caminó hacia el otro lado, pero a un ritmo un poco más rápido. Tsukauchi notó que chorros de humo salían de su cuerpo. Ahora, debo irme. La justicia nunca duerme después de todo. Tsukauchi hizo un simple gesto de adiós y vio al héroe irse antes de que sus pensamientos se dirigieran al justiciero. Estaba conectado a todo esto. Misterio lo quería muerto por una razón, suficiente para enviar a un ladrón como sicario. Y si Misterio estaba trabajando para ese hombre, entonces apoyó el acto de alguna manera. Tenemos que sacarlo de las calles. No solo por su bien, sino por el bien de la sociedad. Los vigilantes no tenían cabida en una era de héroes. Personas que usaron sus poderes para inculcar su propio sentido de la justicia en lugar de trabajar con ellos para dar forma al futuro. Si no se hacía nada, sería el Crawler de nuevo. Tsukauchi trató de no hacer una mueca ante el recuerdo. Sin embargo, una parte de él se preguntaba qué estaría pensando el vigilante con la máscara de Spider-Man. Sabiendo que era una raza rara y moribunda dentro del mundo moderno, perseguido por villanos por lo que sabía y creyendo que solo podía confiar en sí mismo, Peter Parker se rascó el estómago y bostezó mientras se movía incómodo en el banco de cemento que servía de cama improvisada. Hombre, tengo hambre. Peter ha estado preocupado por dónde se quedaría cuando él e Izuku se separaran. Vivir en un callejón debajo de una caja de cartón o a la sombra de un basurero no le atraía. Desafortunadamente, la policía probablemente lo estaría buscando en cualquier sitio de construcción dentro de la ciudad para la batalla que tuvo lugar. Izuku le había explicado que a los mutantes de este mundo, que llamaban peculiaridades a sus habilidades de manera bastante extraña, no se les permitía usarlas salvo en ciertas circunstancias. Lo que hizo Peter no fue uno de ellos. La policía podría tratar de arrestar a Peter si lo encontraban. Al igual que en los viejos tiempos no tan buenos, se quejó Peter para sí mismo mientras intentaba esponjar su almohada de telaraña. La cosa era elástica y proporcionaba un buen soporte, pero era como tratar de usar una mochila como almohada.
Era áspero, duro, y a veces le salían hilos de telaraña por la nariz. Al principio de la carrera de Peter, la mayoría de los policías solo querían obtener declaraciones, y Peter se apartó porque también querían su identidad y tenía lugares donde estar. Luego vino la retórica de Jonah y algunas personas en la fuerza realmente compraron la idea de que él era una amenaza para la sociedad. Peter recordó esta vez en la que un novato de gatillo fácil le disparó desde una multitud y lo golpeó en el hombro. Tuvo que visitar a Night Nurse y la carrera del tipo se fue al garete por ir en contra de las normas de la televisión nacional. Seguro que el vigilantismo era ilegal, pero había un orden para estas cosas. Jonah fue demandado por la familia del policía por alentar la acción y tuvo que poner un descargo de responsabilidad al final de sus artículos que se basaron en su interpretación de los hechos. Escrito en letra muy pequeña. Le preguntó a Izuku sobre esto y el niño parecía horrorizado por la idea. Izuku no podía imaginarse a la policía u otros héroes usando una fuerza excesiva para contenerlo y si lo hicieron fue porque Peter se resistió. Bueno, al menos los policías son un poco más sensatos aquí. Peter tardó 4 años en tener una relación un tanto amistosa con la policía, comenzando con un tal capitán Yuri Watanabe. Peter hizo una mueca al recordar cómo se vino abajo su relación con Yuri. Decidió concentrarse en otra cosa. A saber, su nuevo hogar. Era el vestíbulo de un parque de diversiones abandonado dentro del bosque en las afueras de la ciudad. Había maleza por todas partes, la hierba sobresalía de las tejas y las enredaderas se extendían por las paredes. Pero el edificio en sí era estructuralmente sólido. Había filas de bancos de concreto a los lados, probablemente donde los padres y sus hijos esperarían a que abriera el parque, y lo que alguna vez fue una fuente de agua en la esquina del extremo derecho. Las taquillas tenían ventanas rotas y el interior estaba cubierto de polvo. La naturaleza había reclamado hacía mucho tiempo todo lo demás. Era el lugar perfecto para esconderse. Aunque podría usar electricidad. Peter miró por las ventanas rotas hacia los árboles afuera. Y plomería. Pero los mendigos no podían elegir cuando uno estaba atrapado en un mundo alternativo sin dinero en efectivo, además de lo que el futuro Spider-Man alternativo le dio de su asignación. Me pregunto cuánto tardarán Merodeador o Quentin en encontrarme. Como si fuera una señal, la espalda y el tobillo de Peter palpitaron de dolor. Hizo una mueca cuando una ola de pánico se disparó por su columna vertebral. Quentin sabe quién soy. Es conocido por el tiempo que ha estado aquí. Maldita sea. ¿Cuánto tiempo hace que sabe sobre MJ y Mayday? Si estoy atrapado aquí y su pequeño intento de ejecución no funcionó. Trabajo, ¿cuánto tiempo hasta? Peter se llevó una mano a la frente y respiró profundamente por la nariz. Lo dejó salir por la boca. Repitió el ejercicio mientras pensaba. Contrólate, Peter. Piénsalo bien. Si Quentin quisiera probar algo, lo habría hecho antes de todo esto. Además, si intentara algo con MJ o Mayday, los Vengadores y toda la ciudad de Nueva York. La población de superhéroes estaría sobre él. Realmente valía la pena tener una buena relación con casi todos los superhéroes de renombre y de nivel callejero. Por un lado, significó que durante un equipo ellos te respaldaron y tú tenías amigos para la noche de póker. También significaba que si algún villano decidía intentar golpearte donde más dolía, echaría una mano para darle una lección al bastardo. Con eso, Peter comenzó a calmarse, un poco. No puedo creer que todos los superhéroes tengan su identidad secreta a la vista. Era como si todos los superhéroes decidieran sacar una página del manual de los Cuatro Fantásticos. De hecho, había muchas cosas en este mundo que sorprendieron a Peter. Tendré que obtener más información de Izuku cuando termine la escuela. Y con eso, los pensamientos de Peter regresaron a su encuentro con el joven héroe esperanzado. Lo que incluía descubrir qué diablos era una casa de baños. ¿Y tú, cómo, simplemente tomar un baño allí? Preguntó Peter mientras señalaba la llamada casa de baños por la que acababan de pasar. Ese sí, Peter-san, dijo Izuku asintiendo. Se había calmado desde la telenovela que montó cuando le pidió a Peter que le enseñara. Sus ojos todavía estaban un poco rojos e hinchados. Peter estaba asombrado de cuánto podía llorar el niño. Pero al menos no estaba sollozando ni nada por el estilo. Peter hizo una mueca antes de preguntar. ¿Y tienes que hacerlo desnudo con un montón de otros chicos? Bueno, recibes una toalla, es más tradicional aquí. Izuku parecía incómodo ahora con sus mejillas enrojecidas por la vergüenza. Y no es un paño mixto, así que, las mujeres no, Peter gimió. ¿Se suponía que tener un montón de mujeres al azar que no miraran su basura lo haría sentir más cómodo con esto?
Mira Izuku, me gustaría darme un buen baño, pero me va a costar un poco desnudarme con un grupo de chicos y entrar al mismo baño con ellos. Izuku comenzó a decir. Quiero decir, puedo mostrarte, así que a esa manera no estás. Sí, detengamos esta discusión aquí mismo y dejemos ir a la casa de baños en un segundo plano por ahora. Lo último que necesitaba era imaginarse a un adolescente torpe llevándolo a través de una casa de baños llena de tipos desnudos con ellos igual de desnudos. Dios, ahora necesitaba quemar esa imagen de su cabeza. Un silencio incómodo cayó sobre ellos mientras continuaban caminando. Peter sabía que considerando sus escasas posibilidades de llegar a casa en un futuro cercano, tendría que acostumbrarse a vivir en Japón, pero las costumbres aquí eran un poco más raras de lo que estaba acostumbrado. Esto venía de un tipo que habitualmente se juntaba con los Cuatro Fantásticos en mundos alienígenas. Y el tipo que regularmente se estrellaba en la Tierra Salvaje con los Vengadores en cada viaje antes de pasar tiempo con personas que parecían entusiastas de Tarzán. Entonces, evidentemente, Izuku sintió que el silencio era demasiado para soportar. ¿Entendiste que Ua es Peter-san? Peter recibió el cambio de tema con un suspiro de alivio. Sí, quiero decir, lo entiendo. Entonces ser un superhéroe es un trabajo real aquí. Sí, eso es lo más correcto. Izuku asintió con entusiasmo. Ua enseña a los futuros héroes a salvar a la gente. Una vez que un estudiante se gradúa, se convierte en héroe con licencia que ayuda con la crisis y paga por los esfuerzos. El brillo en los ojos de Izuku le dijo a Peter que estaba más entusiasmado por ser un héroe con licencia que por recibir un pago por ello. Fue tan espeluznante. Peter habría pensado por su propia experiencia que los niños normalmente querrían sacar provecho de sus poderes. Lo hizo y también ese pequeño gamberro Maguire antes de que consiguieran un buen trozo de pastel humilde. Peter sabía que había adolescentes que querían convertirse en superhéroes únicamente para hacer algo bueno como Kamala Khan, pero pensaba que eran pocos y distantes entre sí. Fue un poco agradable ver este tipo de entusiasmo de cerca y en persona. ¿Fue así como se sintió Carol con Kamala cuando se conocieron? Todavía hay. Los superhéroes están registrados y es un trabajo pagado. Peter no pudo evitar gemir cuando dijo. Increíble, la estupidez realmente funcionó aquí. Sus gemidos dieron paso a risas y luego carcajadas. Oh, hombre. Espera hasta que Red y Tony se enteren de esto. No, espera, a Steve le encantaría escuchar esto. En realidad funcionó aquí. Peter-san. Peter miró a Izuku y vio que el niño lo miraba de manera extraña. Peter bajó la voz a unas pocas risas antes de secarse una lágrima. Está bien, chico. Es simplemente divertido para mí. Peter tosió. Verás, hace unos 18 años en mi tiempo, un equipo llamado New Warriors decidió convertirse en un reality show y tuvo la brillante idea de enfrentarse a un grupo de supervillanos experimentados en un área suburbana. Buena televisión. Cualquier alegría que hubiera en Peter pronto se fue cuando recordó a Stanford. Los edificios carbonizados y los huesos bajo los escombros. El olor a humo y ozono quemado en el aire mientras él y los socorristas, Avengers y X-Men ayudaban con los esfuerzos de rescate. Todos murieron, y uno de los supervillanos llamado Nitro decidió provocar una explosión que mató a mucha gente. Muchos de ellos eran niños. Peter miró a Izuku y vio que el rostro del joven se horrorizaba. Probablemente lo estaba imaginando todo ahora. Si lo que Peter pasó se pusiera en un cómic, no se compararía con lo que realmente vio. Bueno, los políticos hicieron lo que hicieron y reaccionaron de forma exagerada. Decidieron que todos los superhéroes debían ser puestos bajo control y registrados con el gobierno. Necesitaban obtener una placa y hacer lo que el gobierno les dijera. Seguro que serían compensados, pero si se negó a dejar de ser un superhéroe o ser arrestado. Tenemos una ley similar, dijo Izuku en voz baja. El vigilantismo es ilegal, pero es porque no tienen entrenamiento y si algo sale mal, los civiles resultarían heridos. Sí, había algo sobre el entrenamiento dentro de la ley. Peter levantó 4 dedos. Pero primero tenían que conseguir que todos los que ya eran superhéroes lo aceptaran. Así que consiguieron que Tony Stark, Reed Richards, Hank Pym y Michelle, que estaba dirigido por Maria Hill en ese momento, lo escribieran y lo hicieran. Seguro que todos jugaron bien. Peter gimió. Se portaron muy mal al respecto. Reed escribió una fórmula que, según dijo, demostraba que la ley de registro de superhumanos era necesaria para la paz futura. Una fórmula que solo él podía obtener y tenía que decir: créanme, muchachos, todo esto tiene sentido para todos.
Mientras tanto, Tommy hizo su rutina habitual de soy inteligente, así que sé que es lo mejor. Mientras compraba la idea con los demás, Hank se volvió un científico completamente loco al hacer una solución exagerada para el día del juicio final, y Maria y bueno, nunca le agradamos. Decidió usar lagunas en los procedimientos de aplicación para enviar soldados tras nosotros antes de enviar a los que atrapó a la zona negativa de Guantánamo. Peter vio que el rostro de Izuku se torcía en algo entre la incredulidad total y el terror absoluto. Eso no es justo. Eso no se parece en nada a cómo se implementó el Hero System. Izuku agitó los brazos y soltó algo en japonés antes de corregirse. Los H-Héroes podían iniciar sesión en el sistema si querían y aquellos que no tenían la opción de realizar un programa de prueba. Incluso hubo incentivos para quienes se unieron. Los héroes solo perseguían a los vigilantes en los primeros días si cometían delitos explícitos. Peter no pudo evitar sentirse impresionado. Parece que este mundo manejó la ley de registro de superhumanos mucho mejor que el suyo. Sí, bueno, no teníamos ese lujo. Entonces, cuando Ig trató de intimidar al Capitán América para que se inscribiera, abandonó el barco, que por cierto era un helicarrier, y formó una resistencia. Peter agitó la mano con desdén. Hubo un montón de peleas, bla, 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 y luego vinieron todas las demandas. Izuku parpadeó. ¿Demandas? Peter sonrió. Sí. ¿Recuerdas cuando dije que Maria Hill usó lagunas para tratar de cazar a los que no se inscribieron? Bueno, a veces sus soldados arrestaban a los superhéroes en sus hogares y los soldados nunca se portaban bien con las familias. Los seres queridos de los superhéroes demandaron al gobierno por castigos crueles e inusuales y fuerza excesiva. Los tribunales detuvieron la ley de registro de superhumanos mientras el gobierno investigaba por qué diablos ninguno de los superhéroes o sus familias estaban particularmente entusiasmados con cómo se estaba manejando esto. Peter se palmeó la cara al recordarlo. Fue un desastre total. Reed es un gran científico, pero no es un político. No pudo vender su fórmula en absoluto al comité de investigación y, chico, déjame decirte que deberías haberlo visto tambaleándose como un pez cuando lo asaron. Él sobre cómo podía usar una fórmula que solo él podía interpretar como prueba de que las cosas iban bien. Maria Hill se esforzó mucho en justificar por qué sus arrestos y encarcelamientos eran perfectamente legales, pero nuestra voluble opinión pública se puso del lado de los superhéroes cuando un grupo de personas a las que salvaron se presentaron y testificaron en su favor. Poco después, la despojaron de su rango. Peter se puso sombrío antes de bajar la mano. Y Tony, bueno, trató de usarme. Verás, si yo, Spider-Man, conocido como solitario y amenaza pública, pudiera unirme al gobierno sin ningún problema, entonces la ley de registro no sería una causa perdida. ¿Te negaste? Diablos, sí, me negué. También le dio un puñetazo a Tony en su engreída mandíbula de metal, pero no quiso mencionar eso. Peter había estado de acuerdo con ciertas partes de la ley de registro. No quería que ningún superhéroe joven e inexperto cometiera el mismo error trágico que cometió Robert Baldwin. Pero Peter había temido durante mucho tiempo la posibilidad de que si se revelaba su identidad secreta, todos los supervillanos y tontos enojados intentarían disparar contra las personas que amaba. Todos ellos pondrían sus vidas en riesgo debido a una decisión que tomó Peter. Le había dicho a Tony que solo estaría de acuerdo si Tony podía prometer que todos sus seres queridos, desde su tía y esposa hasta sus amigos, estarían protegidos. Tony hizo un gran esfuerzo por no poner sus palabras como bueno, no puedo prometerte eso, pero... Y este era el hombre que estaba dispuesto a mirar hacia el otro lado de que sus amigos fueran brutalizados y encarcelados por arriesgar sus vidas todos los días solo para que su brillante idea de dar forma al futuro funcionara. Tal vez Tony no sintió nada y Peter tuvo que correr a través de las malditas alcantarillas para escapar de sus gritos, pero se aseguró de que entendiera su punto. Ocurrió un montón de complicados galimatías legales y la ley de registro fue declarada inconstitucional. Peter resopló. Buen viaje también. Tony tuvo que pasar años disculpándose con todos y tratando de compensar sus errores. La mayoría simplemente lo golpeó directamente. Finalmente, todos admitieron a regañadientes que seguir odiando al hombre era un esfuerzo inútil. Peter, bueno, no necesariamente podía decir que perdonó a Tony. No le gustaba el hombre que traicionaba su confianza y amistad. Peter se unió a los Vengadores y aceptó el salario porque tener dinero extra nunca duele, pero nunca aceptó nada más que el salario mínimo. Peter nunca dejaría que Tony olvidara lo que pensaba sobre su intento de usar su relación como si fuera otro empleado de Industrias Stark.
Entonces, ¿por qué todavía quieres ayudarme a convertirme en Spider-Man y entrar a UA? Izuku preguntó nerviosamente. Peter podía entender por qué. Por su pequeña historia, el niño probablemente pensó que odiaba al gobierno como un anarquista loco. Chico, podría haber odiado la ley de registro de superhumanos, pero estaba de acuerdo con algo de lo que se trataba. Peter enumeró cada punto con un dedo. Entrenamiento, un salario digno, respaldo de las fuerzas del orden, una red de superhéroes que te apoyarían si las cosas se ponían demasiado difíciles, esas son las cosas que apoyé. Demonios, cuando Steve y Tommy decidieron enterrar el hacha y abrir la Academia de los Vengadores, enseñé allí por un tiempo. Seguro que los niños parecían pensar que era un viejo que no entendía a la generación actual, pero el punto sigue en pie. Peter alborotó el cabello de Izuku. Así que no te preocupes. Te voy a ayudar con esto. Te voy a mostrar las cuerdas para que entres en esa escuela. Izuku se sonrojó y asintió en silencio, lo que provocó que Peter se riera un poco. Peter también lo dijo en serio. Si ese pequeño truco con el Prowler fuera algo por lo que pasar, Izuku necesitaría una mano que lo guiara para que no lo mataran. Aquí está mi apartamento. Izuku y Peter se detuvieron antes de señalar un complejo de apartamentos de aspecto sencillo. Vivo en el 5, Está bien. Es bueno saberlo. Haría mucho más fácil encontrar a Izuku. Hablando de eso, oye chico, ¿te importaría decirme tu número? Izuku parpadeó y asintió antes de decirle. Cuando Peter lo memorizó, sonrió. Muy bien, Izuku, tu primera lección en la increíble escuela de dotados Spider-Folk del profesor Parker, cuyo nombre probablemente debería acortar, será mañana después de la escuela. Peter comenzó a alejarse. Hasta luego, niño. Mejor apúrate si no quieres que tu mamá se preocupe más. Muchas gracias, Peter-san. Peter miró hacia atrás y vio a Izuku inclinándose con una sonrisa radiante en su rostro. No te decepcionaré. Peter dudaba que Izuku lo hubiera hecho en primer lugar. Peter esperó a que su nuevo protegido desapareciera en el edificio de apartamentos para mirar a lo lejos. Una luz roja opaca parpadeó desde lo alto de una torre alta cubierta de cables que se asentaba en una montaña cercana. Ahora, la primera orden del día era ingresar a esa torre celular, por lo que tenía una forma de comunicarse con Izuku y tener un mapa de la ciudad a mano. A veces valía la pena tener una doble especialización en ingeniería química e informática mientras se relacionaba con gente como Reed Richards. Luego y algún lugar al que llamar casa de la Parker por un rato. El estómago de Peter gruñó e hizo una mueca. Pero primero, paquetes instantáneos de ramen. Peter a veces se preguntaba si los japoneses hacían ramen instantáneo únicamente para personas como él. Después de su comida de fideos ramen secos, Peter había hecho el viaje a la torre celular. No fue tan difícil, pero ciertamente no fue un viaje divertido. Si bien sus heridas no fueron tan graves como lo serían en una persona normal, hicieron que caminar y balancearse entre los árboles fuera una experiencia particularmente desagradable. Sin mencionar tener que trepar por la pared de la torre y trabajar con la caja de control. Peter tenía experiencia con el uso de este tipo de cosas. Cuando Peter tenía que ir a un país diferente con los Vengadores por un par de días, iba a la torre celular más cercana. No iba a pagar un dineral para actualizar su plan telefónico para llamadas internacionales y ciertamente no iba a pedirle ningún favor a Tommy después del fiasco de la guerra civil. Así que se aprovecharía de las señales inalámbricas del área. A la compañía telefónica le parecería que su número era un número local y obtendría todos los datos inalámbricos que necesitaba sin pagar un centavo. No era, técnicamente legal, pero la mayoría de los superhéroes que sabían que lo había hecho no lo criticarían. Fue un poquito más difícil aquí ya que las únicas herramientas con las que tenía para trabajar eran un par de pinzas oxidadas y algunos imperdibles. Una vez superada aquella debacle y conseguido un mapa de Musutafu, que juró haber oído antes, encontró el parque de atracciones abandonado. Google Translate ayudó un poco cuando miró el letrero que colgaba en la entrada oxidada. Hakuri Park, los dueños deben haber sido fanáticos de Star Wars o algo así. Dejando a un lado la extraña coincidencia de nombres, Peter encontró que el parque era útil para sus propósitos. Si bien los propietarios habían sacado el equipo más caro, aún quedaban toneladas de equipo de cocina por ahí. Una nevera en lo que Peter supuso que era la sección de comida del parque tenía algo de maleza, pero parecía ser perfectamente utilizable. Aunque quién sabe lo que hay dentro, y Peter se estremeció al pensar en ratas o algo así y decidió quedarse con el refrigerador hasta que tuviera algunos artículos de limpieza.
La gente alguna vez había usado el parque como basureros y las pilas de muebles rotos y bicicletas retorcidas eran una indicación. Pero los lugareños parecían haberse hartado de hacer el viaje al bosque. Los fragmentos de grafiti que encontró Peter estaban desgastados e incluso desapareciendo, lo que significa que los niños locales no habían practicado su arte aquí por mucho tiempo. El lugar tenía privacidad. Algo que él e Izuku necesitaban para las cosas más locas que harían. Necesito reunir suficientes cosas para probar cuánto puede levantar y encontrar el punto más alto por aquí. La apuesta más segura sería la torre celular, pero eso no sería lo suficientemente alto ya que Izuku tendría que escalar y balancearse. Rascacielos maldita sea. Supongo que es por eso que Javier tiene esa sala de peligro. No había mucho que pudiera hacer aquí. Mientras que Peter había enseñado a los niños antes, estaban en instalaciones bien financiadas como Xavier's y Avengers Academy con toneladas de equipos para su uso. Peter estaba trabajando con chatarra en descomposición. Sin mencionar el poder de Izuku. El toque que había paralizado a Peter por un momento fue un poco impactante, sin juego de palabras, pero tenía cierto sentido. Casi todas las criaturas vivientes tenían su propia bioelectricidad y las arañas usan veneno para paralizar a sus presas, por lo que el Venom Touch debe haber sido una forma en que el nuevo cuerpo de Izuku incorporó ese comportamiento de araña. Bioelectricidad adicional que podría emitirse para paralizar a aquellos atrapados por ella. La habilidad de cambio de fase, sin embargo, Peter no podía entenderlo. Ninguna araña hizo eso, al menos ninguna en la dimensión de Peter. La habilidad le recordó la fase que normalmente hacían Kitty Pryde y el supervillano Ghost, pero esto era diferente. Peter podría jurar que el cuerpo del niño se estaba distorsionando como si estuviera bañado por una mala recepción de televisión. Podría pasarlo a través de objetos sólidos, pero ¿era eso todo? Si es así, ¿por qué las características adicionales como hacer que el cuerpo parezca un Banksy durante unos segundos? Una cosa a la vez, Peter. Una cosa a la vez. Peter gimió mientras movía su cuerpo de nuevo. Puedes lidiar con eso más tarde. Duerme un poco antes de conocer al niño. El sueño te ayudará a ordenar tus pensamientos. Parecía un buen consejo y Peter trató de seguirlo lo mejor que pudo. Antes de cerrar los ojos, Peter pensó, ¿enseñando de nuevo, No había sido maestro durante años, además de dar a los superhéroes emergentes algunos consejos sobre el gran poder y todo ese jazz. Se sintió un poco agradable. Espero no defraudar al niño, sus sueños estaban llenos de su hija llorando con solo su madre como consuelo, y cuando Peter se despertó horas después, encontró su propio rostro surcado por lágrimas secas. Yo. Eres ese Prowler Kid de las noticias, ¿verdad? Izuku se puso rígido antes de darse la vuelta. Detrás de él había varios adolescentes siguiendo a uno que vestía una camisa blanca, pantalones cortos beige holgados, calcetines negros largos, zapatillas desgastadas y una cadena de oro ridículamente grande alrededor de su cuello. Uno de los chicos detrás de él que vestía una chaqueta rosa y gafas de sol reflectantes saludó a Izuku con una sonrisa descarada. Tartamudeó Izuku, mirando de un lado a otro con nerviosismo. Supongo, esta fue la quinta vez que alguien le preguntó solo en el camino a la escuela. El de las gafas de sol le dijo a su amigo. Te lo dije, hombre. No estaba mintiendo. Agradable. El líder del grupo sonrió mientras sacaba su teléfono celular. Tengo que decir que lo que hiciste tomó muchas bolas. Fue una locura, hombre. Le indicó a Izuku que se acercara a él. Oye, ¿te importaría tomarte una foto con nosotros? Izuku se sonrojó de vergüenza y agitó las manos. No. Quiero decir que no soy tan famoso. Además, lo que hice fue bastante estúpido y griega. Hombre, no te subestimes. Izuku fue empujado hacia adelante y antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Izuku estaba frente al grupo que se agachó ligeramente. El líder tendió la cámara delante de ellos y tomó la fotografía. Izuku vio por una fracción de segundo que todos los adolescentes sonreían y mostraban signos de paz mientras él parecía un ciervo atrapado por los faros. Izuku recibió una palmada en la espalda cuando los adolescentes se pusieron de pie. El líder dijo, genial. Siempre quise tomarme una foto con una celebridad. Izuku se dio la vuelta y vio a los adolescentes dándose unos a otros una complicada secuencia de chocar los cinco. ¿No te tomaste una foto con All Might una vez? El amigo con gafas de sol le preguntó al líder. Amigo, es All Might. Todos y su abuela se toman una foto con él. El líder se encogió de hombros antes de volver a mirar a Izuku. Espera, ¿tú, Prowler Kid? ¿Ahora me llaman Prowler Kid? Izuku gimió por dentro.
Por favor dime que eso no es una cosa, ese uniforme escolar que llevas puesto. El líder señaló a Izuku. Toda esa mierda pasó anoche, ¿verdad? ¿Por qué diablos vas a volver a la escuela? No creo que sea tan importante, murmuró Izuku, apartando la mirada del grupo que obviamente estaba jugando novillos hoy. Para ser honesto, la idea de faltar a la escuela ni siquiera había pasado por su mente. Quizás es solo que quería que las cosas volvieran a una apariencia de normalidad a pesar de que todo cambió tan drásticamente. Hombre, el sistema escolar de este país está loco. El líder chasqueó los dedos mientras una brillante sonrisa se extendía por su rostro. Eso me da una idea para algunas rimas. Gracias, Prowler Kid. El grupo se dio la vuelta y agitó las manos para despedirse de Izuku, el sonido de uno de los miembros del grupo haciendo beatboxing siguió su estela. Izuku hizo un gesto nervioso en respuesta, pero rápidamente se dio la vuelta y buscó en su bolsillo sus auriculares. ¿Voy a tener que lidiar con esto todo el día? Antes, Izuku era solo una cara más en la multitud. Solo un niño sin importancia que nadie notaría a menos que supieran que no tiene peculiaridad. Izuku también prefería eso, ya que significaba que no era diferente de cualquier otra persona en la calle a los ojos de la sociedad, siempre y cuando esa información no fuera revelada. Ahora, tenía poderes y todos sabían quién era, incluso si era por un apodo perezoso como Prowler Kid. Es todo tan surrealista, probablemente se volvería aún más surrealista cuando llegara a la escuela. Oh Dios, todo el mundo iba a mirarlo, ¿no? Para evitar tener un pequeño ataque de pánico en medio de la acera, Izuku se puso los AirPods en los oídos y puso la lista de reproducción de su teléfono al azar. Las palabras en inglés llenaron sus oídos cuando comenzó la canción. Quiero volar ahora mismo, tilde. Quiero ver a todos mis amigos bajar. Quiero sentir que no puedo bajar. Tengo un sueño, así que no puedo parar ahora. Izuku se sintió calmado mientras continuaba caminando. La música tendía a calmar sus nervios tanto como lo haría tomar notas de héroes. Si bien el gusto musical de Izuku era principalmente J rock y similares, también era bastante ecléctico e incluía a algunos artistas no japoneses. Las lecciones de inglés de Izuku generalmente dieron sus frutos aquí, ya que Izuku en realidad pudo entender de qué demonios estaban hablando las canciones en inglés. Su madre bromeó al respecto una vez, diciendo que Izuku estaba motivado para aprender inglés únicamente para poder entender el álbum de Navidad que All Might solo lanzó en los Estados Unidos. Mamá se preguntó cómo estaba ella en este momento. Su charla había sido agradable, pero ni siquiera podía empezar a adivinar lo que su madre estaba pensando después de tener unas horas para reflexionar sobre la revelación. Anoche había sido otra cosa una vez que llegó a casa. Está bien, mamá, lo siento, llegué tarde, pero verás que había un tipo que se ofreció a entrenarme griega. Izuku suspiró mientras se palmeaba la cara. No, eso suena estúpido. Inhaló y exhaló mientras subía los escalones hasta el piso de su apartamento. Mamá, acababa de obtener mi Kirki y yo, bueno, estaba asustado, así que salí corriendo de la escuela sin pensar. Me desvié de camino a casa y griega. Izuku miró hacia abajo. Se sentía terrible por lo que estaba haciendo. Estaba ensayando una historia que sonaría creíble y dejaría de lado cualquier mención de Peter. Su madre era comprensiva, pero había límites en cuanto a cuánto aguantaría. Si él le contara toda la historia, probablemente pensaría que Peter está loco, impediría que Izuku lo volviera a ver y llamaría a la policía por el loco vigilante sin hogar que le lavó el cerebro a su hijo. Aún así, eso no ayudaba el hecho de que estaba a punto de mentirle a su mamá. Izuku caminó frente a la puerta de su apartamento y suspiró. Supongo que tendré que tratar de arreglarlo a medida que avanzo. Izuku tocó el timbre y en una milésima de segundo se abrió para revelar a su madre. La cara de Inko estaba manchada de lágrimas, un pañuelo en la mano mientras miraba a Izuku con ojos húmedos y llorosos. Oye, comenzó Izuku antes de que lo envolvieran en un abrazo aplastante. Bueno, lo que debería haber sido un abrazo aplastante. Para él, fue solo un abrazo. Izuku. Su madre sollozó. Izuku sintió toda su angustia. Todo el miedo y la tristeza que había sentido mientras él estaba lejos en su pequeño viaje de autodescubrimiento. Izuku le devolvió el abrazo mientras sus propias lágrimas comenzaban a caer. Estoy bien, mamá, estoy bien. Se quedaron así un rato, abrazándose y llorando. Sin embargo, después de que pasó el tiempo, los dos entraron. Lo último que querían era hacer una escena para que los vecinos se quedaran boquiabiertos. Y yo estaba tan preocupada cuando llamaron de la escuela, dijo Inko, guiando a Izuku a la sala de estar que estaba llena de pañuelos usados.
Dijeron que habías dejado la escuela después de que tu Kirk se despertara. Yo estaba feliz por ti, muy feliz. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro antes de desaparecer. Pensé que si eso sucedía, te habrías alegrado mucho, pero en vez de eso dejaste la escuela. ¿Estabas asustada, cariño? ¿Fue esa la razón? Esa fue parte de la razón, pero Izuku no quiso mencionar los detalles más finos. Fue un shock, mamá. Pero yo, supongo que esa es la razón por la que me fui. Fue demasiado rápido. Las palabras sabían amargas en su lengua. Lo que le estaba diciendo eran verdades a medias, pero bien podrían ser mentiras. Me lo imaginé. Inko se sentó en el sofá con Izuku, secándose más lágrimas de los ojos. Pero ¿y entonces no respondiste mis llamadas o mensajes de texto? Pensé que y no sabía qué pensar. Inko miró hacia abajo. Y luego vi las noticias y te vi corriendo hacia ese villano y puso su cara entre sus manos y comenzó a sollozar de nuevo. Izuku la rodeó con un brazo reconfortante. La vi levantarte y pensé que te iba a matar, Izuku. Pensé que mi bebé iba a morir justo cuando logró su sueño. Izuku se sentía como una mierda. Además de no pensar en cómo lo afectaría apresurarse a él o a Mount Lady, a quien puso en peligro con sus acciones, no pensó en lo que su madre podría sentir. Si lo mataban, la habría destruido. Aún y lo siento, mamá. Izuku sintió que el sistema de suministro de agua se encendía cuando farfulló, pero no podía quedarme quieto y ver a ese hombre morir. Mi cuerpo se movió solo. Y supongo que yo solo quería hacer lo que Olmig hubiera hecho, pero tú no eres Olmig, Izuku. Izuku miró eso. No soy. Recordó las palabras de Peter y eso le dio la confianza para hacer lo que estaba a punto de hacer. Pero puedo ser un héroe como él. Su mamá lo miró confundida. Izuku se levantó y caminó hacia una pared cercana, una que tenía un retrato enmarcado de él e Inko juntos en Disneyland cuando era niño. Ella lo llevó a ese viaje solo una semana después de que descubrieran que no tenía Kirkles. Izuku puso su pie derecho cubierto con calcetines en la pared antes de tambalearse y poner su pie izquierdo en la pared. Se tambaleó un poco y el cambio de perspectiva fue extraño, pero comenzó a caminar lentamente por la pared tan bien como lo haría por el suelo. Escuchó a Inko jadear cuando Izuku alcanzó el techo y sacó las manos. Ahora estaba a cuatro patas mirando a Inko, que se cubría la boca con los ojos muy abiertos y húmedos. Izuku tragó la saliva en su boca seca antes de decir, mamá, voy a entrar en UA y me convertiré en un héroe. Trató de tranquilizarla con una sonrisa, pero permaneció temblorosa a pesar de sus mejores esfuerzos. Voy a trabajar duro y usar este Kirk para convertirme en un héroe que traiga sonrisas a todos como Olmig. Izuku frunció los labios. No puedo prometer que no me lastimaré de nuevo, pero sus ojos estaban llenos de determinación. Pero haré esto. La habitación quedó en silencio durante unos minutos. Se extendió durante tanto tiempo que Izuku comenzó a preocuparse. El silencio fue roto por los sollozos de Inko, pero cuando Izuku miró a su madre, notó que sus lágrimas eran diferentes a las que había derramado antes. Eran lágrimas de alegría.